Superclase, ¿cómo están? Los saludo en este nuevo video. Bienvenidos a una nueva edición de este preuniversitario en competencia lectora, que yo denominé así, básicamente esa lista de reproducción que te tengo por aquí en algún costadito, donde estamos preparando la prueba de transición en competencia lectora, naturalmente. Y hoy quiero hacerla súper corta porque esta semana se liberó, como ustedes ven ahí, lo tengo proyectado, aquí en pantalla dual para que usted me vea a mí, pueda ver también el modelo que vamos a comentar sobre el proceso de admisión 2021, naturalmente en competencia lectora. Y esto está muy interesante para mí porque gran cagada esta semana, gran embarrada, bien dicho, de manera más amorosa, debido a que se filtró, bueno, en realidad no se filtró, se supo claramente a partir de la información que liberó el DEMRA en su página, que la prueba de transición de competencia matemática tenía errores. Y que al parecer la de ciencia también. Se estaba salvando la de comprensión lectora. O sea, yo le di una mirada y a partir de esa ojeada que le di, o sea, me leí los textos, observé las preguntas, no vamos a revisar en este video el modelo, ya lo vamos a dejar tal vez para otra ocasión. Lo que yo les consulté en Instagram, me puede ir a seguir también porque ahí estamos trabajando también vocabulario y haciendo algunas dinámicas bien entretenidas, en las cuales yo espero que ustedes, futuros postulantes, participen. Les pregunté si les interesaba que yo hiciera este video para comentar, a ver si venía con algún cagazo, a ver si traía algún error la prueba de transición, este modelo de competencia lectora. Y si bien no tiene errores, así como lo evidenciaron muchos portales de educación a los cuales yo he estado revisando sobre esto que fue como noticia, entre comillas, dentro del mundo de lo que es la preparación prueba de transición, fue temón. Muchos preuniversitarios, muchos expertos, matemática en 30 minutos, que te lo recomiendo, un gran canal para preparar matemática. Obviamente lo comentaron también porque ese instrumento traía errores. Ya, ¿qué pasa con la prueba de transición pero de competencia lectora? Mira, naturalmente yo sé que esta primera hoja, que son las instrucciones, ustedes jamás las miran, jamás las leen, ¿ya? Pero han pasado cositas interesantes aquí que tú tienes que tener súper claras. O sea, de alguna manera, fíjate que un primer cambio que a mí en lo personal me pareció así como que, ¿what? Es este que está en el punto número 1, donde, mira, dice, nosotros ya tenemos claridad, ¿cierto? Que la prueba de transición tiene 65 preguntas, pero 60 son para el cálculo del puntaje, ¿cierto? 5 son de pilotaje, de experimentación, se van probando, ¿cierto? Si las tenéis las 5 malas, no importa. Ahora, si las tenéis las 5 buenas, no sé tampoco si eso influye o no, ¿ya? El DEMRA siempre dice que son de experimentación, por lo tanto no se consideran en el puntaje las tengas buenas o malas, ¿ya? Da lo mismo. Mira, dice, hay preguntas, aquí esto está interesante porque yo a pie juntillas dije, oh, la prueba de transición ahora solo tiene 4 opciones. Dice, hay preguntas de 4 opciones y de 5. O sea que yo me equivoqué. En realidad no es que yo me haya equivocado. Lo que pasa es que el tipo de preguntas que liberó el DEMRA hace algunas semanas atrás sobre las de comprensión lectora, todas las que vimos, o por lo menos las que yo vi, traían solo 4 alternativas. Entonces yo inferí y dije, tal vez van a ser de aquí en adelante solo de 4. Pero resulta que ojeando el modelo me doy cuenta que hay varias. Es más, creo que la gran mayoría tiene 5 alternativas. Por lo tanto, ahí lo que pensamos que era un gran cambio en beneficio nuestro, no lo es tal. Y el texto que tiene 4, lo vamos a revisar, es matado, es fácil. Es como de nivel séptimo, octavo básico, no deberás tener ninguna complejidad para resolverlo, por lo tanto, como que... Te cuento, de alguna manera lo que quiero que hagamos en este video es que miremos los textos, ¿ya? Las tipologías textuales, el contenido, ¿ya? Y sobre eso te quiero hacer algunos comentarios que yo estoy seguro que te pueden servir, porque todo esto es parte del proceso de preparación. Recuerda que aquí en el canal del Profe Renato yo te estoy dejando material y a mí estos videos en lo personal me parecen súper interesantes de hacer, porque de alguna manera tal vez tú puedes visibilizar algo que en tu preu o en tu preparación personal pasaste por alto.
y desde ese punto de vista me gusta que lo hagamos de alguna forma, ¿ya? Obviamente esto tiene que ver con las instrucciones, el tiempo que está destinado, 2 horas 30, mantenemos las 2 horas 30, por lo tanto tienes menos preguntas, pero al mismo tiempo, lo que podría beneficiarte. Ahora no estás tan apretado con el tiempo como con la PSU, ¿cierto? ¿Ya? No se descuenta puntaje por respuestas erradas, o sea, si te equivocas no hay descuento, ¿ya? Por lo tanto, si hay alguna que no te sepas, las puedes tirar al achunte. En una de esas tienes una deidad que te protege y pueden ser correctas, ¿ya? Yo en lo personal considero que eso es un gran beneficio, porque modelos anteriores de ingreso a la educación superior, por cada pregunta incorrecta, por cada 4 se descontaba una buena. Y eso era terrible, por lo tanto te obligaba a omitir. Ahora no, ahora tú le puedes mandar nomás, sin ningún problema, ¿ya? Estas son cuestiones propias del folleto, y algo que es interesante es que te sugiere, el DEMRE te sugiere que esta forma va a ser similar, muy similar a la prueba de transición real. Por lo tanto, esto no es menor, no es un dato que podamos pasar por alto. Mirar los modelos es interesante. Esto te lo explica aquí, ya no lo quiero leer en profundidad, pero básicamente la idea es que el postulante y nosotros los profesores tengamos ejemplares que dice, mira aquí dice, sean semejantes, parecidos, similares al que van a tener que aplicar ustedes, el que van a tener que responder, bien dicho, durante el sistema real de acceso a la educación superior. ¿Cuándo? Solo Diosito sabe. Paciencia. Por ahora nosotros solamente nos estamos preparando, ¿ya? Esto ya lo hemos comentado en otros videos. Si quieres saberlo con más detalle, te invito a que te suscribas y le des una mirada a la lista de reproducción, donde yo estoy revisando algunos detalles importantes que tiene este modelo. En realidad no este modelo, quiero decir el temario y los contenidos que debería evaluarse. Después de esta tremenda introducción, que yo sé que puede ser muy latera y yo sé que a veces estos videos pueden quedar un poquito más largos, como les decía al principio, para mí, chiquillos, esto está pensado para aquellos que realmente se quieren preparar. Y además, en lo personal, a mí es lo más parecido a hacer clases que extraño tanto, y extraño mucho a mis alumnos. Y les mando un abrazo y un gran saludo también. Si me extiendo, sorry, tú puedes pausarlo, puedes dejarlo ahí, puedes volver a él cuando tú quieras. Eso es lo bonito de tener este preuniversitario en competencia lectora a través de YouTube, porque te da a ti la facultad de hacerlo en el momento que tú quieras, a la hora que tú quieras. Yo simplemente me hago responsable de enviarte material que ojalá y espero de todo corazón que te pueda servir. Otra cosa que es súper interesante y que lo comenté por Instagram durante la semana es que las preguntas de vocabulario mantienen formato antiguo y formato nuevo. No hay ningún cambio. Es más, este ensayo, este modelo también lo presenta. Hay preguntas, como dice la A1, donde solo se debe sustituir la palabra. Esa es la que conocemos como formato antiguo. Y la otra, que la palabra va acompañada de una explicación para entender mejor el contexto en el que aparece. Yo en lo personal pensé que iban a quedar solo las de formato nuevo. Yo pensé que iban a eliminar las de formato antiguo porque, como hemos comentado y hemos revisado también en otros ensayos que estamos revisando en este canal, y que yo a veces también lo hice en clase con mis alumnos físicos, es que son difíciles. Yo las encuentro malditas esas de sustitución simple, formato antiguo, porque el matiz que tienen las palabras en nuestro idioma, a veces el hilo es tan delicado y en muchas ocasiones tú puedes encontrarte con 3 que se parecen y que son súper buenas para reemplazar a la palabra en contexto. Entonces yo ahí, mientras no sea una pregunta fácil, por mí ojalá que las eliminaran, pero vemos que para este año se mantienen. Vámonos a lo que nos convoca en este video. Tenemos 8 textos en total. El primero de ellos es un texto, tengo varios apuntes aquí en mi cuaderno una vez que le di una revisada y una lectura a este texto, a este modelo completo, bien dicho, ¿ya? Tenemos aquí un cuento, ¿ya? Este es un cuento bastante bonito, digamos, familiar, ¿ya? Mira, no es extenso tampoco, tiene tan solo 6 párrafos y es del escritor uruguayo Mario Benedetti, llamado Esa boca. Algo que me llama la atención es que no está el título al comienzo del texto.
Eso puede haber sido un error del DEMRE, del Mineduc. Yo desconozco ya a esta altura quién es el que está a cargo de elaborar el material, pero lo que te puedo decir sobre el texto 1 es que es de lectura bien amable, es la historia de un niño que quería ir al circo y engaña a sus padres haciéndoles creer que está interesado en los trapecistas y en realidad lo que quería ver eran los payasos. Lo que es interesante de este cuento de alguna manera es que es de estos finales que te dejan como impactado, impactado. No es para tanto, pero es un texto bien amoroso, bien simpático, muy fácil de digerir y cortito además. Y para él tenemos, fíjate, de entrada, dos preguntas de vocabulario que son de formato antiguo, ¿ya? Conmoverse, cuando una persona se conmueve, le provoca algo en su corazón, ¿cierto? Por lo tanto, podría ser ahí perturbarse. Hay que verlo en el contexto. Pero en fin, no vamos a revisarlo hoy. Solo quiero que le miremos la cascarita. Ya podremos conversar al respecto más en profundidad, como lo hicimos tal vez con el otro modelo, y lo podemos revisar este entero también, en la medida que ustedes lo vayan haciendo, porque recién se liberó el día jueves. Mira, lo mismo tenemos aquí una de formato nuevo, de vocabulario contextual, con su explicación. Pregunta 4 habla de la actitud de un personaje. Sabemos, ¿cierto?, según el temario. Es más, lo tengo aquí, mira, podemos irlo a ver al tiro. Según el temario, por ejemplo, mira, yo me puse esto aquí para que miremos en relación con los textos literarios, mira, narraciones literarias, en este caso como el texto 1, y habla, ¿dónde está? Mira, la relación entre los personajes, sus acciones y motivaciones, sus convicciones y dilemas, qué dicen, cómo son y qué se dice de ellos. O sea, en relación con los textos literarios, en función del temario que estamos viendo aquí, preguntar por la actitud de un personaje está dentro de temario. Bien, nada del otro mundo, ¿ya? La número 5, por ejemplo, hablamos de la interpretación del lenguaje figurado. O sea, la interpretación aquí aplica completamente porque es una de las grandes habilidades que están siendo evaluadas acá, ¿ya? Sobre todo cuando tú tienes que encontrar algunos recursos literarios o ver cómo funcionan. Por ejemplo, ese podría ser un punto, dice, el efecto producido por recursos literarios para el sentido del texto, o el sentido global en este caso, ¿ya? De alguna forma, símbolos, tópicos literarios y características de personaje, por ejemplo, en algunos de estos textos literarios, se pueden interpretar a partir de lenguaje figurado. Así que no está fuera de plan. Pregunta también por algunos acontecimientos. Mira, la actitud, otra vez te pregunta por la actitud de los compañeros de Carlos, ¿ya? La actitud tiene que ver con la manera en cómo un personaje se presenta, se muestra, habla, dice, o sea, ejecuta. O sea, la actitud tiene que ver con una cuestión bastante transversal, bastante más amplia que solo características físicas o psicológicas. Inferencia, por ejemplo, en la pregunta 8, ya sabemos que la inferencia aquí va sí o sí, ¿ya? Y luego tenemos aquí, en el texto número 2, lectura número 2, dice preguntas de la 9 a la 16. En lo personal, aquí yo tengo una primera observación, no menor. Tenemos aquí un texto que corresponde, miren, a la primera mirada que le damos, parece un texto dramático. ¿Cómo lo podemos saber aquello? Porque aparece el nombre del personaje, 2 puntos, y el diálogo. Sabemos que eso funciona íntimamente con textos de carácter dramático, y si me voy al temario, aquí los tengo, ¿cierto? Literarios, obras dramáticas o textos dramáticos, ¿ya? Ahora, fíjense que a primera mirada yo puedo pensar que corresponde, como les decía, a un texto dramático, y yo tengo apuntado aquí que este texto que se nos presenta acá es el guión de una película. Miren, a medida que lo voy leyendo me da la impresión que es un texto dramático, pero me van apareciendo algunas pistas que me podrían provocar ahí una especie de confusión, porque dice banda de sonido, la música del disco desaparece progresivamente y se oyen en off unos violines. Son ciertas indicaciones que no forman parte del diálogo, ¿cierto? Y cuando yo termino y veo la referencia, o en este caso la fuente, dice Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavio, Muerta de amor, secuencia fílmica, película Guantanamera 1995, fragmento. Ya, o sea,
Si yo paso por alto la referencia o la fuente, tal vez no me voy a dar cuenta nunca que esto es el guión de un extracto de una película, por eso dice fragmento. Eso es una secuencia fílmica, film, de la palabra film en inglés, película. Ahora, lo que a mí me llama la atención de esto, y que lo conversamos también en otro video, es que si yo me voy a las miradas amplias y generales, la verdad, no recuerdo dónde va esto, en la presentación, espérenme, déjenme aquí un segundito porque aquí tenemos, ¿cierto?, el temario. Me parece que no está acá, pero está en la presentación. Tengo bastante sentido, tengo bastante recuerdo que una de las cosas más importantes que evidenciaba este nuevo modelo de prueba de transición es que los textos debían tener algún tipo de relación con el medio. Es decir, el estudiante debe tener algún tipo de vínculo social, afectivo, vinculado al programa de estudio, no lo sé, no lo recuerdo en este momento, me parecía mucho que estaba aquí, pero lo podemos comentar en otro video. Las preguntas y los textos debían estar en extrema relación con los intereses y con las características de los postulantes. Alumnos de cuarto año medio, en su gran mayoría, ¿cierto? De la sociedad y la cultura chilena. Por lo tanto, cuando yo me enfrento a un texto de una película del año 95, que además es una película cubana, que tiene referencias a Cuba, que incluso a mí, que yo tengo un bagaje literario y cultural tal vez un poquito mayor, no más que algunos estudiantes, porque leo más y porque ando más metido en esto, quedé como un estudiante de cuarto medio. ¿Podrá realmente hacer esa intervención? ¿Podrá encontrar? Y mira, aquí apunté 2 preguntas, o 3, no recuerdo bien, que son bastante, que podríamos considerar que se arrancan un poco de esta idea de que la selección de textos debía ser cercana, próxima, vinculada con la experiencia de vida de los postulantes. Ya, yo siento que este texto 2, ¿cómo es que se llama? Película Guantanamera, que es una película que tal vez tú pudiste haber visto, o no. Siento yo que se aleja un poquito. Básicamente es la historia de 2 personajes que estuvieron enamorados toda la vida y que se reencuentran por distintas instancias, se reencuentran casi al final de su vida. Es una mirada, una perspectiva romántica, amorosa, del amor idealizado, bien bonita, ¿ya? Tenemos preguntas de vocabulario, formato antiguo. ¿Cuáles son las que apunté aquí? Mira. La pregunta 15, mira. 13, 14, 15. Mira, la pregunta 15 dice, que este es un trocito del texto, dice: Georgina Travieso no fue solo Georgina Travieso, no. Para muchos ella fue Cecilia Valdés, o Madame Butterfly, o la AO, o la Luisa Fernanda, ya. Luego te preguntan, en el contexto del cuarto párrafo, ¿con qué propósito discursivo el secretario pronuncia el segmento anterior? Ya, la referencia, por ejemplo, yo de aquí solamente cacho a Madame Butterfly, que es una ópera, si no me equivoco, una ópera japonesa de 1910, no sé qué año será, me suena. Pero, por ejemplo, Cecilia Valdés, ¿qué será? ¿Un personaje de una novela? ¿Será una actriz famosa de la época? ¿María de la O Luisa Fernanda? O sea, en ese contexto, si yo voy a mirar la parte en la que lo menciona, mira, vamos a ver si lo podemos encontrar. No debiéramos estar haciendo esto, pero la idea aquí es un poquito irle tomando la mano a cómo funciona este modelo nuevo, ¿ya? Viste, hasta lo perdí. Comienza aquí, dice: Guantanameros, en 50 años, desparramando su arte por los escenarios del mundo, Georgina Travieso, ¿viste? La está presentando, ¿sí? Se oye una música solemne. No fue solo Georgina Travieso, y ahí te presentan los personajes. O sea, yo siento que de alguna manera esa pregunta es súper maldita porque me habla de una referencia
que a mi cultura chilena, como adolescente, estudiante de cuarto medio o de repete, quinto medio, como digo yo, es muy probable que te cueste. O sea, él la está presentando y está dando nombres, tal vez podríamos hilar súper fino respecto a las alternativas. Yo ahí siento que como que el DEMRE quiso, no es perjudicar la palabra, pero sí ponernos una bien difícil. Porque mira, la A dice, comparar a Georgina con personajes de obras musicales que interpretó. No sé si Georgina Travieso interpretó esos personajes. Citar personajes de obras musicales admiradas por Georgina. No lo sé tampoco. Enumerar personajes de obras musicales que representó Georgina. No sé si los hizo o no. O sí lo dice y yo estoy puramente... Dice, se está homenajeando a una gran dama de la ciudad, el secretario de Cultura del municipio, la condecora, acto seguido la niña engalanada. O sea, no soy capaz de, a partir de lo que el texto me dice, darme cuenta. Tendría que ir a mirar el solucionario para saber cuál es la correcta realmente. Yo sé que aquí podemos tener una pequeña trampilla. Y mira acá la 16. Georgina dice, mírate joven en la glorieta. Y Cándido dice, un pollo. La expresión, ¿qué sentido tiene? Pollo aquí. Y fíjense que para nosotros en la cultura chilena, un pollo o ser pollo tiene que ver más que solo con cuestiones físicas. Por ejemplo, dice, un muchacho incapaz de tomar decisiones. En Chile, sí, se es pollo cuando uno no es capaz de tomar decisiones. Un hombre sin carácter, también se es pollo cuando uno está ahí como... Oh. Un joven inconsciente, esa podría ser menos, ¿ya? Un hombre sin talento, sin experiencia, ser pollo en Chile, es ser todo eso, ¿se dan cuenta? Pero tal vez en Cuba ser pollo es algo mucho más vinculado con ser escuálido, flaquito, menudito, con poca contextura física. Nosotros acá en Chile ser pollo lo llevamos a una dimensión más intelectual. Esto puede confundir a cualquier postulante chileno. Porque es un contexto social distinto al nuestro, ¿se dan cuenta? Entonces ahí es donde yo digo, wow, ¿qué onda, DEMRE? Te mamaste, DEMRE. Se dan cuenta que aquí yo como que hilaría un poquito en torno a la construcción de la pregunta. Yo ahí siento que el DEMRE como que... Estas preguntas, a mi juicio personal, y esto es personal en la mirada que yo le doy al modelo, son... inducen de alguna manera al error del postulante, siento yo. Fíjense, por ejemplo, la lectura 3. La lectura 3 es un poquito más compleja, ¿ya? Es un ensayo, si no me equivoco. Acá vamos a ver la referencia. Mira, tiene 11 párrafos. Es un ensayo de José Saramago llamado ¿Para qué sirve la comunicación? Esta no es primera vez que yo me encuentro con un texto de Saramago, porque José Saramago es un escritor, novelista, cuentista, periodista, dramaturgo, la tiene todas. Portugués, que murió hace poquito, murió el 2011, 2010 por ahí, no me acuerdo, pero el hombre se ganó un premio Nobel de literatura, por lo tanto es uno de los peces que siempre pueden aparecer en la prueba de transición. Con este texto creo que no tengo ningún reparo, ¿ya? Habla de la mirada que tiene Saramago sobre la tecnología, ¿ya? Yo la verdad no tengo recuerdos del año en el que fue escrita, pero él habla de internet en algunas partes, por lo tanto puede ser bastante contemporáneo, bien postmoderno la verdad, puede ser de los 90, de los 2000, antes de su muerte, porque expresa de alguna manera el sentir que tiene respecto a cómo la tecnología nos puede, no sé, complicar, traer problemas, en fin. Es bastante interesante, se lo recomiendo como una lectura fruitiva, como para pasar la tarde, está bueno. Las preguntas aquí tienen que ver también con el contenido del texto. Aparece una de vocabulario, ¿cierto? 2 de vocabulario, 3 de vocabulario en formato nuevo, ¿ya? Mira, fíjate, nos preguntan por síntesis del contenido de un párrafo. Ya sabemos que eso es síntesis local, ¿cierto? Nada nuevo. Extracción de información explícita, ¿ya? Según el fragmento anterior. ¿Cuál fragmento anterior? Ah, mira, aquí hay un problema. Mira, esta no la había anotado. 21 no, la había pasado por alto. Dice, según el fragmento anterior, la comunicación humana es un... Ya, pero ¿dónde está el fragmento, papi? No está el fragmento. Tendrías que indicarme aquí, querido DEMRE, ¿dónde está la información que necesito revisar? Aquí en la 21 tenemos una pifia.
porque generalmente aquí debiera aparecer un trocito de texto que me permita hacer la conversión y luego responder la pregunta. ¿Ven? Prejuicios que se plantean sobre el desarrollo del ferrocarril. Esto es información explícita también. ¿Qué opción presenta la idea principal del noveno párrafo? Ya estuvimos conversando en una superclase anterior sobre la noción de ideas principales. Anda a darte una vuelta, si no, para recordar. Nada del otro mundo, tampoco. Inferencia, fíjense, en la 24 tenemos que hacer una inferencia, nada del otro mundo. En la 25 una inferencia, nada del otro mundo. Se dan cuenta que hasta el momento vamos encontrando pequeñas cositas, ¿ya? ¿Qué afirma el emisor en relación con el acceso a las nuevas tecnologías? Información explícita, debiera estar en alguna parte del texto. Estas siempre debieras tenerlas buenas, recuérdalo, ¿ya? Luego aparece otro texto literario llamado El Yestay, cuento escrito en 2013 por Alejandro Aracena, de 59 años, de Tierra Amarilla. Eso está en el norte, me parece, no recuerdo. No, eso no. Breve, cortito. Mira, el Yestay es el único, si no me equivoco, el único texto donde solo las preguntas tienen 4 opciones. Hay 4 opciones solamente y está facilísimo. Yo de verdad creo que este debe ser un texto que fácilmente podría uno trabajar en octavo o primero medio, ¿ya? Las preguntas están muy sencillas también y por lo mismo yo creo que por su simpleza están piloteando dejar con 4 alternativas. Yo siento que en algún momento la prueba de transición o el futuro instrumento, si es que sigue existiendo, deberá conservar solo 4 opciones, ¿ya? Aquí no me quiero detener porque en realidad está muy simple, ¿ya? Luego tenemos el texto número 5, que es un reportaje de Memoria Chilena, que habla sobre una revista muy popular de nuestro país, que se llama El Peneca, que fue publicada a principios del siglo XX y que se popularizó durante casi todo el siglo, ¿ya? Porque era una revista infanto-juvenil que fue bastante interesante. Miren, aquí está la referencia en Memoria Chilena, ¿ya? Una revista para niños. Este texto tiene bastantes componentes de expositivo y si me doy el tiempo de darle una mirada respecto a la manera en cómo el texto aborda contenido, si tú tienes la capacidad de hacer análisis de texto, no vas a tener ningún problema con entenderlo, porque es bastante simple también. Tiene información relativamente cronológica sobre los distintos hitos que ha tenido esa revista, ¿ya? Lo que me llama la atención aquí, que de alguna manera podríamos discutir con mis colegas del área de lenguaje y comunicación también respecto a lo situado que pueda ser este texto. Yo en lo personal siento que el Peneca es un hito histórico y cultural de nuestro país que ustedes debieran al menos tener una idea y conocer. Pero estoy casi seguro que ninguno de ustedes o lo conocía o lo ha leído. Y eso en general a mí me conflictúa porque siento que la prueba de transición debiera elegir textos interesantes, llamativos, cercanos. Fíjense la dualidad que estoy diciendo aquí. No quiero decir que sea malo. Yo sé que si un profesor está viendo esto, sería interesante que me dejara en los comentarios qué opina al respecto. Porque para mí es interesante que ustedes conozcan la historia del Peneca como un texto informativo trascendente en nuestra cultura. Pero ¿es cercano para ustedes? Ahí es donde está la discusión. Pero básicamente con este texto no van a tener ningún problema. De hecho, está bastante interesante como para cultura general. Lo mismo pasa con las preguntas. Tenemos de vocabulario, tenemos la finalidad, ¿cierto? Aquí yo tengo que evaluar de alguna manera, ¿ya? ¿Por qué el autor pone tal cosa? ¿Con qué propósito? ¿Se dan cuenta que eso es un poquito más complejo? ¿Ya? ¿Qué características hicieron que el Peneca destacara? Esa información seguramente es literal y debe estar por ahí en alguna parte del texto, ¿ya? Síntesis local. ¿Qué enunciado sintetiza el cuarto párrafo? La idea de subtema de la que hemos conversado también, ¿ya? Y esta pregunta me pareció súper interesante porque parece abrumadora, pero es la patada de fácil. Fíjense que aquí tenemos acontecimientos relevantes con solo fechas. Esto es información literal, es información que tú puedes destacar. Parece mucho, ¿cierto? Te aparecen un montón de fechas y todo, pero básicamente tienes que fijarte cuándo comienza el Peneca. Y con eso ya puedes hacer un descarte.
Mija, fíjate, es así de simple. ¿Cuándo lo publicaron? En el año 1908. Ahí está, ¿cierto? Información literal, información explícita. ¿Listo? Descarto la A, descarto la C. Me quedan 3 opciones y así puedo ir jugando. Muy simple, información explícita. Que no te abrume el hecho de que haya aquí tanta información, ¿ya? Relaciones entre párrafos. Habilidades de nivel 2, relacionar. ¿Qué función cumplen los párrafos? Los análisis por párrafo son unidades de relación. Facilísimo también. Bueno, no tan fácil, pero no debiera complicársete tanto, ¿ya? Causa-efecto, el descenso del tiraje, o sea, ¿por qué dejó de producirse el Peneca? Relaciones de causa y efecto también tienen que ver con nivel 2 de relación e interpretación. 42. ¿A partir de qué se organiza la información entregada por el texto? Un dato. Hay un dato ahí también que me huele a información explícita. No está complejo si lo pensamos bien. Fíjense, el texto 6 es lo que se denomina como una infografía, que yo conozco también como texto multimodal o de múltiples modalidades, donde tengo información lingüística, palabras, oraciones, párrafos, pero además simbología, diseño y datos visuales. En este caso, mira, aparece la figura de un hombre y una mujer que emulan el baile de la cueca brava, ¿cierto? Aquí hay muchas descripciones, datos, informaciones. Acá tengo, por ejemplo, fotografías y una breve reseña de quiénes son estos 3 personajes y de alguna manera la descripción general de cómo es la cueca brava, ¿ya? Y acá tengo la referencia, infografía.wordpress.com, de ahí la sacaron y también está muy fácil, ¿ya? Con este texto no tengo ningún reparo, ¿ya? Sobre este texto no podría, en realidad también está muy sencillo porque toda la información generalmente, cuando aparece una infografía, las preguntas están orientadas a que tú puedas recuperar información rápido. Porque el texto multimodal o esta infografía las puede leer el lector de la manera que mejor le acomode. Yo puedo leer estos trocitos de texto, luego ir aquí a los subtítulos, luego hacer una revisión de las imágenes, interpretar, por ejemplo, ¿por qué será que el autor quiso destacar los pañuelos o los tonos rojos? Lo hace aquí también, ¿cierto? Es interesante eso. Igual que acá. Ahora ustedes me dirán, profe, porque el pañuelo es fundamental para bailar cueca. Sí, se dan cuenta, ahí hay una interpretación interesante. ¿A qué se asocia el origen? Relación de los exponentes, en realidad no. Propósito, ¿con qué propósito se menciona Roberto Parra? Se dan cuenta, no hay una complejidad alta aquí, ¿ya? Vámonos al siguiente. Este está interesante porque es un texto que podríamos denominar científico, ya que habla del cerebro, y es un texto de índole expositiva, pero que apareció en un periódico, si no me equivoco, si mal no recuerdo la referencia. Pamela Algueda, El Mercurio, 30 de marzo del 2013. Claro, ¿qué tengo apuntado aquí? Es un reportaje sobre el cerebro, y mira, aquí tengo 2 preguntas, que son las 52 y la 54, que a mí me llamaron la atención. Fíjate, la pregunta 52 dice, ¿cuál es el tema del 11º párrafo? Ya, fíjate que aquí yo te he estado conversando en videos anteriores y en superclases anteriores de que el tema es aquello de lo que trata todo el texto. Por lo tanto, si la pregunta me habla del tema de un párrafo, este concepto yo en lo personal siento que es erróneo. Yo eso lo denomino subtema, es decir, dentro de todo el texto hay varios subtemas que generalmente podemos asociar por párrafo. Si la pregunta 52 me habla del tema del 11º párrafo, yo debo darme cuenta que no me están preguntando por todo el texto, me están preguntando solo por un párrafo. Y ahí yo tengo que trabajar la síntesis local. Yo aquí siento que esta palabra podría inducir al error si lo que tú tienes muy metido en la cabeza es la idea de tema como algo amplio y general. Luego, en la 54, me habla de la idea principal del texto anterior. Cuando se refiere al texto anterior, naturalmente yo interpreto de que es el texto del cual me están haciendo preguntas. El texto número 7. De todas las ideas que el texto me aporta, yo debo elegir una que es la más importante. Eso es súper difícil. Es súper difícil. Generalmente nosotros trabajamos las ideas por párrafo. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer tú? Tratar de encontrar cuál de estas ideas es la más general.
Y aquí es donde yo siempre discuto, y lo mencioné en otra superclase también, que para mí las ideas son las que aporta el autor, y si alguien tomó esto y lo transformó, ya dejó de ser una idea del autor y lo convertí en una interpretación personal. Entonces yo aquí con la 54 discuto el planteamiento de alguna forma. ¿Se dan cuenta? Esto tiene que ver con cuestiones que a la hora de responder una pregunta, yo como profe lo he notado en ustedes, el planteamiento de una pregunta es importantísimo. Si hay una pregunta mal planteada, la probabilidad de que ustedes tropiecen o cometan un error es altísima. ¿Se dan cuenta? Luego tenemos inferencias, luego tenemos relaciones, esto es análisis, habilidades de nivel 2. Tengo que determinar qué función cumple el párrafo 2 y el párrafo 3. Estas son un poco engorrosas, pero no son difíciles, ¿ya? Propósito comunicativo de todo el texto, ¿ya? Si es un reportaje y tiene características expositivas, tengo aquí dos opciones, informar y exponer. Pero resulta que tengo que darme cuenta qué es lo que me dice, ¿ya? ¿Qué es lo que me dice? El aporte que me hace... el propósito para que yo determine si es informar o es exponer, porque en lo personal un texto expositivo hace todo esto, pero no tengo 5 respuestas correctas, tengo solo una, entonces tengo que tratar de encontrar cuál es la que de mejor forma evidencia el propósito. Un texto que habla sobre el cerebro naturalmente me va a informar, me va a instruir, me va a exponer ideas, me puede aclarar cosas. Criticar, sí, sobre todo si es un apartado preciso, pero probablemente yo sin leer el texto puedo descartar la E, porque estoy casi seguro que el texto no habla en su totalidad sobre los medicamentos. Puede que haya aparecido eso en un párrafo. ¿Te das cuenta? Y vamos terminando con el texto 8, que es un cuento muy bonito. Yo en lo personal, léanlo, a mí me gustó mucho. Lo mencioné ese día en Instagram porque es un cuento de un escritor alemán llamado Heinrich Böll, o Boll, no sé cómo se pronuncia la verdad, que se llama La amada no enumerada, que en lo personal, con todo el perdón del mundo, pero yo jamás había leído algo de Heinrich Böll. Y lo que pude descubrir es que es un escritor que centra gran parte de su prosa en textos vinculados con la guerra y la posguerra. O sea, vivió él a mediados del siglo XX. Por lo tanto, de alguna manera, yo podría cuestionar la elección de este texto sobre lo mismo que le hablaba la ocasión anterior. Lo cercano o lo situado que pueda ser para ti como postulante un texto que hable de un periodo ajeno. Si bien culturalmente entender los procesos de las guerras mundiales es muy trascendental, a mí en lo personal me parece importantísimo porque me encanta la historia y me encanta entender procesos. Siento que tal vez para ti puede ser no tan cercano si tú no estás interesado en esos temas o interesada en esos temas. Ahora, este texto es muy bonito, muy amoroso, léanlo, a mí en lo personal me encantó La amada no enumerada. Lo bacán es que me motivó a echarle una mirada a Heinrich Böll porque literatura alemana uno poco, yo en lo personal soy mucho más amigo, mucho más fan de la literatura latinoamericana en general. Pero siempre hace bien ir a leer a otros cabezones. Nada del otro mundo tampoco, aquí tenemos preguntas de vocabulario de formato antiguo. Eventos, acontecimientos, este texto pregunta mucho sobre lo que el narrador dice y sobre lo que los personajes hacen. Y si yo me voy al temario, naturalmente aquí está la clave. Relación entre personajes, la influencia del autor. Se dan cuenta que de alguna manera en el grueso de este ensayo no estamos tan lejos del temario. Hay pequeñas observaciones que en lo personal a mí me generaron conflicto. Contexto de los párrafos, qué es lo que pasa con el protagonista, qué se dice de los personajes, no, nada del otro mundo. Visión de la sociedad, por ejemplo. Esta está entrete. Anoten por ahí, vayan a darle una mirada porque la pregunta 64 a mí me generó como wow. Porque yo tengo que inferir una mirada de sociedad a partir de lo que el protagonista hace. Y el personaje lo que hace es contar autos, contar gente. O sea, y aunque ustedes no lo crean, es un oficio que hasta el día de hoy existe. Para ver el tráfico, para ver la cantidad de gente que se mueve. Entonces tengo que tratar de descubrir cómo es la sociedad de este personaje. Represiva, deshumanizada, estandarizada. A mí me gusta mucho la C porque tiene que ver cómo las personas o las cosas representan simplemente un número o un dato. ¿Ya? Te la dejo ahí picando. ¿Ya? A partir de lo expresado, ¿cómo consideras el trabajo del protagonista?
rutinario, metódico, monótono. Aquí tenemos que inferir a partir de lo que el personaje hace. Y listo, ahí tenemos nuestro ensayo, nuestro modelo de admisión 2021, que yo quise revisar y estoy seguro que me extendí un montón de nuevo, todas las veces lo mismo, todas las veces lo mismo. Pero quería que lo comentáramos, quería que te dieras el tiempo de hacer esta revisión para que en algún momento lo podamos analizar. Por lo tanto, aquí la misión que yo te dejo a ti es que lo hagas en un cuadernito. No te vas a imprimir este modelo, por favor, sería una locura. Realízalo, léete los textos, dale con las alternativas para que eventualmente lo podamos revisar en el canal y podamos encontrar esos detallitos mucho más al hueso. ¿Tiene errores? Sí, a mi juicio. ¿Podría mejorar? Claro que sí. Pero esa es parte del proceso. Es más, el DEMRA creo que ya corrigió el de matemática que venía con error. Por lo tanto, si esto tuvo un error más grueso que yo pude haber omitido, por ejemplo, es probable que ya haya habido un cambio. Hasta el momento no lo he visto, ¿ya? Pero por lo pronto les dejo una gran invitación para formar parte de esta comunidad de aprendizaje en competencia lectora. Suscríbete, compártele a otros también este contenido para que puedan llegar al canal también y puedan acceder a estos recursos que yo dejo con todo mi amor de profe para ustedes, chiquillos. Espero les haya gustado, déjenme en los comentarios qué les pareció, si lo encuentran muy difícil o si ya lo hicieron, y así yo voy tanteando más o menos de aquí a cuándo lo podemos revisar. Quiero terminar de revisar primero el que es del año pasado de PSU. Para que quede redondito, ahí van a salir 8 videos de preparación y aquí podemos sacar 8 más. ¿Ya? Les mando un gran abrazo, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Síganme en Instagram también, que estoy subiendo mucho vocabulario. Chao.